Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en cómo la automatización está, bueno, cambiando las reglas del juego en la recolección y segmentación de datos de clientes. Tenemos bastante material, ¿eh? Artículos, informes que detallan cómo la tecnología actual refina la forma en que las empresas entienden a su audiencia. La idea aquí es desentrañar cómo funcionan estas herramientas automáticas. ¿Sabes? Desde que capturan la información inicial hasta que crean esos grupos de clientes súper específicos. El objetivo, según las fuentes, es claro: pasar de la intuición a decisiones de marketing basadas en datos, en evidencia real. Vamos a ver cómo se consigue. Exacto, porque hoy en día, la base de cualquier estrategia de marketing sólida que quiera ser efectiva es tener datos estructurados y fiables. Sin eso, las campañas se quedan un poco en el aire. Vamos a analizar cómo las herramientas de ahora permiten capturar información de muchos sitios, la web, redes sociales, email, y por qué tener esa visión completa es tan fundamental. Entonces, empecemos por el principio: la recolección. Las fuentes insisten mucho en esto, que sin un buen proceso aquí, lo demás es, bueno, son conjeturas. ¿Cómo evitan esto las herramientas modernas? Hablan de formularios dinámicos, scripts de seguimiento, APIs. Vale, a ver, desgrana esto un poco. ¿Qué hacen? Pues son la base tecnológica, ¿sí? Los formularios dinámicos, por ejemplo, no son fijos, se adaptan al usuario. O sea, te pueden mostrar unas preguntas u otras según lo que respondas antes. Así recogen info más relevante, ¿sabes? Y es menos rollo para el usuario. Luego, los scripts de seguimiento, el tracking, monitorizan qué hace la gente en tu web o app, que miran cuánto tiempo, dónde hacen clic, te dan el mapa de su comportamiento. ¿Entendido? ¿Y las APIs? Suenan como más técnicas. Las APIs, bueno, son como mensajeros entre programas. Permiten que tu CRM hable con tu plataforma de email o que coja datos de redes sociales, por ejemplo. Son los conectores que unifican todo. Y el objetivo de usar todo esto junto no es solo acumular datos, sino centralizarlos. Tener un perfil único por cada posible cliente, por cada lead, con todas sus interacciones. Y esa centralización es lo que combate esa visión fragmentada del cliente que frustra tanto a marketing y ventas, ¿no? Tener un dato aquí, otro allá. Justo. Esa fragmentación es malísima para personalizar bien. Centralizar te da una única fuente de la verdad. Pero claro, una vez tienes todos los datos juntos, viene otro reto: la calidad y el volumen. Y ahí es donde las fuentes destacan, las plataformas de automatización y los CRMs con IA, que limpian, normalizan y enriquecen la información. Expliquemos eso de limpiar, normalizar, enriquecer. Suena importante, pero ¿qué significa en la práctica para los datos? ¿Y por qué es mejor que hacerlo a mano? Pues imagínate una hoja de cálculo caótica. Limpiar es poner orden, quitar duplicados, corregir emails mal escritos, unificar campos como España, España, ES. Normalizar es que todo siga un formato igual. Fechas como día, mes, año, teléfonos con prefijo. Y enriquecer es quizá lo más potente. Añades información extra. Con un email cruzas datos y puedes saber el tamaño de la empresa, el sector. Todo esto convierte datos brutos, a veces erróneos, en un activo fiable. La diferencia con hacerlo manual es brutal. Ahorras tiempo y reduces errores muchísimo. Una empresa manual hoy, compite con desventaja en velocidad y precisión. La segmentación. Pero aquí la información sugiere que vamos más allá de los filtros típicos de edad o código postal. Aquí se pone la cosa interesante de verdad. Hablan de algoritmos de clustering, modelos predictivos. ¿Qué es esto? Exacto. Es pasar de segmentar para describir quiénes son a segmentar para predecir quiénes van a ser X y cómo les hablo. Las técnicas de clustering como K-means o DB-scan analizan muchas variables de comportamiento a la vez. En lugar de decir tú, agrupemos por edad, el algoritmo mira patrones complejos en todo: compras, navegación, emails, y agrupa automáticamente por similitudes que quizá ni imaginabas. O sea que la máquina ve conexiones que a nosotros se nos pasarían mirando tablas. Exactamente. Lo fascinante es que descubren patrones ocultos. Puede que identifique un grupo de gente, da igual la edad o donde vivan, que comparten un interés súper específico o siguen una ruta de compra parecida. Son segmentos basados en comportamiento real, en afinidades profundas, no solo en demografía.
Permiten una microsegmentación mucho más fina. Entonces, si comparamos con la segmentación tradicional por edad, ubicación, ¿cuál es la diferencia clave en impacto para marketing? La diferencia fundamental, y es un cambio de chip, es que la segmentación algorítmica es dinámica, no es una foto fija. Se recalcula constantemente con datos nuevos. Si un cliente cambia su comportamiento, puede cambiar de segmento. Alguien que miraba cosas baratas, si empieza a ver productos premium, puede pasar a otro segmento automáticamente. Eso implica que las campañas se adaptan casi en tiempo real. Exacto. La comunicación siempre está alineada con el momento actual del cliente, con sus intereses de ahora, no de hace 6 meses. La segmentación tradicional, aunque útil, a menudo trabajaba con datos viejos. Esta busca reflejar la realidad cambiante, y eso aumenta la relevancia y efectividad, claro. Marca una diferencia brutal en cómo percibes a la marca. Pasando a herramientas concretas, las fuentes nombran HubSpot, Marketo, ActiveCampaign. ¿Qué funcionalidades clave ofrecen para esta automatización? Hablan de lead scoring, segmentación dinámica. Estas plataformas son como el cerebro de la automatización. El lead scoring es un buen ejemplo. Asigna puntos a los leads según quiénes son y qué hacen. Si abren un email, visitan la página de precios, descargan algo, suman puntos. Una puntuación alta indica más interés o mejor encaje. Así Ventas sabe dónde enfocar. Ya no es intuición, es priorizar con datos. Es como digitalizar el olfato del vendedor experto. Sí, buena analogía. Ayuda a separar al curioso del que de verdad muestra interés. Y el talento humano se centra en cerrar ventas, no en perseguir a todos. La segmentación dinámica es lo que decíamos, grupos que se actualizan solos según reglas o comportamiento. Y la gestión de contenido personalizado cierra el círculo. Entregar mensajes distintos a cada segmento por el canal adecuado en el momento justo. Todo automático. Eficiencia y relevancia a escala. Y aparte de estas plataformas grandes, también se habla de soluciones más nuevas, como Darwin AI o Paradox, que analizan conversaciones con lenguaje natural. Eso suena potente, extraer datos de un chat. Lo es. Es un salto importante porque saca valor de todo ese texto que antes se quedaba ahí, oculto. Piensa en chats de soporte, comentarios en redes, respuestas a emails, llamadas transcritas. Antes era imposible analizar eso a escala. Ahora, sistemas con procesamiento del lenguaje natural, PLN, pueden entender, sacar temas, entidades, sentimiento y convertirlo en datos estructurados en el CRM. Es como tener oídos digitales que entienden lo que dice el cliente con sus palabras, a gran escala. Fascinante, sí. Abre muchas posibilidades para entender de verdad. Ahora, si una empresa está pensando en adoptar una de estas tecnologías, aparte del dinero, ¿qué factores son cruciales para elegir bien? Pues un factor absolutamente crítico y que a veces se pasa por alto al principio es la capacidad de integración. Una herramienta de automatización, por buena que sea, si no se conecta bien con el resto de sistemas de la empresa, es un silo. Y los silos son un desastre. Ineficiencia, datos duplicados, visión incompleta. Debe integrarse bien con el CRM, la web, el email, redes sociales, quizá hasta facturación o atención al cliente. La falta de integración suena a pesadilla a medio plazo. Totalmente. Genera trabajo manual extra, errores y limita todo el potencial. Por eso, al evaluar, hay que mirar más allá de la demo y pensar a largo plazo. ¿Es fácil de usar para el equipo? ¿Necesitas a un súper técnico? ¿Qué tal el soporte? Y muy importante, ¿es escalable? ¿Aguantará si creces mucho en contactos y datos? Elegir algo que se quede pequeño rápido sale muy caro. Claves para no equivocarse. Y volviendo a la calidad de los datos, que decías que era vital, las fuentes son claras sobre lo malo de operar con datos de mala calidad. Duplicados, incompletos, erróneos. ¿Podemos concretar qué significa eso en el día a día? El impacto real. El impacto es directo y duele, en el bolsillo y en la operación. Datos mal, pues envías cosas a direcciones que no existen o a la persona equivocada. Duplicados, pues achicharras al mismo cliente con mensajes a veces contradictorios. Una experiencia nefasta y tiras dinero. Datos incompletos, imposible segmentar bien o personalizar. Mandas mensajes genéricos que no interesan. Y supongo que eso afecta también a las decisiones gordas, ¿no? Por supuesto, si tus informes se basan en datos sucios, las conclusiones son erróneas. Puedes pensar que una campaña fue mal cuando falló la segmentación, o al revés, inviertes mal el presupuesto. Te desvía toda la estrategia. Por eso es tan importante que las plataformas limpien, validen y enriquezcan solas. No es un capricho técnico, es una necesidad.
Asegura que la base de datos sea fiable para tomar decisiones con confianza. Para que esto quede más claro, veamos los ejemplos prácticos del material. Son muy buenos. El primero, una universidad virtual que usó un formulario inteligente. Sí, es un caso claro de cómo mejorar la calidad del lead desde el principio. Pusieron un formulario en la web que hacía dos cosas automáticamente. Primero, validaba el email en tiempo real. Existe el dominio, está bien escrito. Eso ya filtraba mucha basura. Segundo, según el curso elegido en el formulario, ya etiquetaba el prospecto y lo metía en el flujo de comunicación correcto. Datos limpios y presegmentados al CRM. ¿Y qué pasó? ¿Se notó el resultado? Vaya si se notó. Lo combinaron con Lead Scoring por IA, que puntuaba según si descargaban temarios, veían vídeos, iban a webinars. Los resultados: un 20% menos de registros falsos o inútiles. Eso ya es ahorro de tiempo. Pero lo fuerte, un 30% más de conversión de lead a alumno matriculado, porque enfocaban el esfuerzo en los candidatos con más interés y mejor perfil. Un 30% más. Es muchísimo. El otro ejemplo era una inmobiliaria que usó Marketo para segmentar mejor. Correcto. En este caso, usaron la segmentación avanzada para ir más allá de la ubicación. Crearon segmentos cruzando criterios, ingresos estimados, zona exacta donde buscaban y tipo de inmueble, piso de X habitaciones, chalet. Esta segmentación tan fina les permitió hacer campañas de email y anuncios súper personalizados. ¿Y el resultado de esa hiperpersonalización? Pues que dejaron de mandar listados genéricos. Cada segmento recibía solo ofertas que encajaban con su perfil y búsqueda. El resultado directo: un 25% más de respuesta a las ofertas, clics, pedir visita. Y además, el equipo comercial tardaba mucho menos en cerrar tratos. ¿Por qué? Porque los prospectos ya venían muy filtrados y solo habían visto cosas relevantes para ellos. Menos ruido, más conversión. Más eficiencia. Estos ejemplos dejan clarísimo el poder de aplicar bien estas tecnologías. Van mucho más allá de la eficiencia. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, parece evidente que la automatización inteligente en recolección y segmentación ya no es una opción, es casi una necesidad para ser eficaz hoy. Permite ese salto, ¿no? De la intuición a una estrategia basada en información precisa, completa y dinámica sobre los clientes. Y eso, claro, optimiza recursos y mejora los resultados. Totalmente de acuerdo. Es la base para relaciones más relevantes y duraderas con los clientes. Y a escala. Y si miramos un poco al futuro, pensando en la IA que ya analiza conversaciones, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Si ya entendemos mejor la intención en un chat, ¿qué será lo siguiente? Quizá anticipar necesidades antes de que el cliente las diga, viendo patrones sutiles. ¿Cómo podría esa capacidad de anticipar cambiar no solo el marketing, sino la atención al cliente proactiva, el diseño de productos, la experiencia entera? Es una línea interesante para seguir explorando sobre el futuro de la relación cliente-empresa con la tecnología.